Mercedes, voleu pujar ja? Sí, sí, esteu més còmodes. Jo faré des d'aquí. Bé, bon dia. Per respecte a les persones que sous puntuals, aquesta casa ens agrada també ser puntuals, no? I després les persones que es vagin incorporant més tard, doncs benvingudes. Pels qui no em coneguin, jo sóc Xavier Carbonell, sóc el director gerent de la cambra i com haureu vist en el programa, doncs em toca donar-vos la benvinguda a la jornada d'avui. De fet, la jornada d'avui és continuació d'una que vam fer fa poques setmanes en l'àmbit de la mediació, que és un àmbit en el qual la cambra, doncs, com sabeu, hi estem molt implicats. Jo, per tant, us dono la benvinguda, us agraeixo la vostra presència, de la mateixa manera que vull agrair també la participació dels experts, que seran els que, a través de la taula rodona, doncs, dinamitzaran la jornada d'avui. Vull agrair al senyor Tomàs Villatoro, al senyor Carlos Obeso i molt especialment a la Maria Mercedes Tarrazón, que és amb qui estem desenvolupant tota aquesta activitat i la col·laboració que tenim també de Dispute Management en tot aquest procés. Com saben vostès, la cambra, un dels seus àmbits essencials d'activitat és el donar suport a les empreses en la millora de la competitivitat, en la millora de l'eficiència. I ho fem amb un ventall molt ampli d'activitats, des de la gestió i la tramitació de les activitats de les empreses, des de l'acompanyament en tot l'àmbit formatiu, des de l'acompanyament en tot l'àmbit de suport empresarial, i per tant entenem nosaltres que la mediació és també un àmbit de millora de l'eficiència. Per tant, dins de totes aquestes activitats que nosaltres fem, entenem i pensem que la millora en els processos dels conflictes, de les desavinences que poden haver-hi en les relacions comercials, en les relacions empresarials, fer-ho de la millor manera possible i de la manera més barata possible és, sens dubte, un fet competitiu de les nostres empreses. I és per això que la cambra, a través del Consolat de Mar, tenim un instrument molt valiós per poder-ho desenvolupar. I no solament perquè la llei, com vostès saben, la llei ens atorga aquesta facultat, la llei bàsica estatal i el desenvolupament previst de l'autonòmica diu que una de les funcions de les cambres serà participar precisament en l'exercici de la mediació, sinó perquè nosaltres entenem que aquest és un sistema eficient, és un sistema relativament senzill i sobretot un sistema econòmic. Per tant, nosaltres des de la cambra tenim 3 eixos d'actuació bàsicament en tot el que és la promoció de la mediació. Per un cantó, la difusió, la realització d'activitats per donar a conèixer al món empresarial aquesta possibilitat per resoldre les desavinences en els conflictes i en les relacions comercials. És bo que les empreses sàpiguen quina resolució alternativa dels conflictes poden existir i com aquestes alternatives en molts casos són efectives, sobretot són eficients i, com deia, són barates. I com ho fem això? Doncs tot això ho fem a través, com comentava abans, del Consolat de Mar, que és l'òrgan del qual administrem nosaltres tots els àmbits de resolució alternativa de conflictes. I finalment entenem que tot aquest procés de difusió, de traslladar el servei, no estaria complert si no hi hagués un tercer element, una tercera pota que per nosaltres és fonamental, que és la formació. La formació per poder tindre bons mediadors, per tindre persones que en un moment determinat, doncs, des del propi Consolat de Mar, puguin exercir aquesta funció mediadora i al mateix temps que tinguin els coneixements i les capacitats per administrar aquesta mediació. I tot això, com els deia abans, per nosaltres entenem que és un procés d'acompanyament de les empreses i un procés per la millora de la competitivitat, perquè cada vegada més sabem que qualsevol marginal que pugui haver-hi en tot el procés de la cadena de valor d'activitat d'una empresa, poder escurçar temps, poder escurçar costos, és un element fonamental. A més, avui tractem un altre tema, perquè com vostès saben, la reforma de la llei concursal ha creat, per dir-ho d'alguna manera, un nou sistema que és l'acord extrajudicial de pagaments, en el qual es confirma a les cambres en aquestes funcions de mediació, tot i que pròpiament no sigui estrictament, no podem identificar això com un procés pròpiament de mediació.
Però, com veuran en el títol de la jornada, jo penso que precisament el que parlarem és d'això, no? Perquè la jornada l'hem volgut titular com Visions reals i actualitzades de la mediació empresarial i de la mediació concursal. Per tant, per portar-ho a terme, tenim la sort de comptar amb tres experts que ho hem configurat en format de taula rodona, el qual ens donarà la possibilitat no solament que ells s'adrecin cap a vostès, sinó que vostès també puguin interactuar amb la taula. Però jo no em vull allargar més, tinc a vegades tendència a allargar-me, i com que el que avui val és conèixer aquesta visió de mà dels experts i, per tant, per poder interactuar de manera més efectiva, jo ara ja li passaria la paraula a la María Mercedes Terrazón, agraint-li una vegada més la seva col·laboració en el desenvolupament d'aquesta jornada, la col·laboració de l'Scout Management. I María Mercedes, ho deixo a les vostres mans, amb la seguretat que tal com hem fet en les jornades anteriors, hi haurà una continuació en aquest àmbit de difusió, de promoció de la mediació i dels sistemes de resolució alternativa dels conflictes, i que com a cambra estem sempre al costat de les empreses, al costat de poder fer-les més efectives, i per tant continuarem en aquest àmbit i quedem a la seva disposició per qualsevol dubte que pugui haver-hi. Però ja, sense més dilació, María Mercedes, tens la paraula i l'organització de la taula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier, per la introducció. Molt bon dia a tothom. A la taula avui nosaltres tenim un plantejament bastant de poder intercanviar opinions a les noves visions, a la realitat del que és la mediació empresarial i del que és la mediació concursal. I ja en Xavier Carbonell ha apuntat, i després ho veurem, que potser no és mediació, però ja ho veurem. I per poder parlar de tot això, tenim després un torn de preguntes previst, però certament a nosaltres ens agraden molt les intervencions molt obertes. O sigui, si qualsevol de vostès té qualsevol pregunta en qualsevol moment, doncs aixequen la mà. El que sí els demanaré també és que ens diguin una mica qui són i ho puguem comentar entre tots i compartir les idees, els dubtes o els aclariments que calguin. Per anar a la taula avui m'acompanyen dos molt bons advocats, un és el Carlos Obeso. El Carlos és soci d'AMC Advocats, és molt expert en construcció i una persona que ha viscut molt el procés i ha viscut molt l'arbitratge, i ho dic com a membre del Consolat de Mar i com a membre del Tribunal Arbitral de Barcelona, un bon àrbitre. Y tenim en Tomás Villatoro. Tomás Villatoro es socio Miguel Pintos Abogados. Tomás es administrador concursal, es mediador concursal, pero me ha dicho matiza, que todavía no sale en el registro. Yo matizo por el rigor, pero sepamos todos, yo todavía no estoy inscrita en el registro del Ministerio, pues porque también está ahí pendiente en la nube. Entonces, pues es administrador concursal y es mediador concursal. Tomás ha venido esta mañana de Madrid para acompañarnos en esta jornada y, por tanto, dado que es una mesa redonda y van a ser intervenciones muy ágiles, y para asegurarnos, a pesar de que él veranea en la Costa Brava y me consta que más o menos nos seguiría, pero me dice, hombre, para hacer terminología vamos a hablar los tres en castellano para facilitar la comunicación. Yo quisiera, por una parte, agradeceros a los dos el que hayáis venido y la colaboración en esta mesa redonda. Xavier Carbonell nos decía la apuesta que hace la Cámara en algo que es novedoso, ya la hace lo hace pronto, la hace en el año 2000, para el tema de mediación y demás. Pero como siempre estamos en esta labor de difusión y de explicar las cosas muy desde el principio, para asegurarnos que estamos todos, que centramos bien el tema, lo que sí quisiera, Carlos, primero que todo, es preguntarte, tú que tienes mucha experiencia en el proceso y en el arbitraje, ¿qué ventajas de forma breve, tampoco extendernos mucho porque también veo algún mediador en la sala y tampoco es cuestión y los abogados que están seguro que lo conocen también, pero qué ventajas tiene o puede tener la mediación respecto de otros procedimientos? Me parece que nos hemos acercado el micro todos. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer a María Mercedes y a la Cámara la posibilidad de intervenir en esta mesa redonda. Y ya respondiendo a su pregunta, vamos a ver, principal ventaja, una actualización de los sistemas de resolución de conflictos. ¿Por qué? Vamos a ver, plantea la mediación, yo la veo como un sistema que de alguna forma nos está acercando a la realidad, ¿no? En unos años hemos pasado de la fotografía a la realidad virtual.
aquí estamos hablando más o menos de lo mismo. En el proceso siempre acabamos con una fotografía al final que sale como sale. Y si salimos movidos, y si salimos bien, salimos guapísimos, y si salimos feos, salimos muy feos, ¿vale? La mediación, lo primero que nos permite es tener fotos de prueba, y hasta que no nos veamos guapos no nos vamos a quedar con esta foto. Esta quizás sea la principal ventaja que tiene. No compromete a la parte, y permite la intervención de un tercero que va cambiando la luz, y de alguna forma va tratando de acercar digamos, esta última fotografía, esta fotografía definitiva, al gusto de las dos partes, ¿vale? Hay veces que podrá ser, hay veces que no podrá ser. Hay una cuestión que es clarísima. Hay conflictos que son mediables y hay conflictos que no serán mediables, si no se dan unas determinadas condiciones. Pero, en definitiva, primera ventaja nos permite visualizar un resultado. Bueno, si no nos gusta, pues no nos gusta y no lo compraremos. Pero lo que también nos permite es ver cómo los demás pueden acabar viendo ese resultado. O sea que dices, bueno, no es el que más me gusta, pero sí que sé que la foto más o menos va a salir por aquí. Esta quizá la primera ventaja. La segunda, que yo creo que es bastante importante para las empresas, la limitación del conflicto en el tiempo, ¿vale? Vamos a ver, yo tengo asuntos del año 2003, del año 2005, ¿vale? Cada vez que hay un trámite es un suplicio. Cada vez que tienes que llamar al cliente, bueno, de entrada, rezar, porque las personas que tienen conocimiento del asunto no se hayan jubilado, no se hayan muerto, no se hayan desaparecido. Esto para mí tiene dos vertientes importantes. La primera es el tiempo y los recursos que la empresa destina a mantener vivo un conflicto durante tantos años. Y al final, ¿para qué resultado? Dices, un tema del año 2005 es que en las cuentas anuales ya ni existe, ¿vale? O sí, que también es grave. Dices, o existe una provisión desde el año 2005 en previsión de cuál pueda ser el resultado. Y estamos hablando de una provisión que igual al final está absolutamente desproporcionada con el resultado del litigio, ¿vale? ¿Es un valor tangible? No, pero ahí está. La de horas que se dedican, que se dedica con el empresario, con sus trabajadores, a preparar un tema con unos peritos, un tema que se va dilatando en el tiempo y que además cada vez que se tiene que realizar un trámite se tiene que resucitar porque desgraciadamente no son ágiles, ¿vale? Entonces, el hecho de poder fijar un deadline, de poder decir, bueno, pues oye, nos metemos en una mediación y esto el 15 de julio tiene que estar resuelto, para bien o para mal, ¿vale? Es importante. También es importante el tener en cuenta que este tiempo lo podemos solapar con un trámite previo de negociación, que es el clásico entre los abogados de las partes. Es, bueno, si hay veces que vemos que la negociación es complicada ya desde el principio, ¿para qué vamos a extenderla? Bueno, al final, la práctica además te demuestra que hasta que se decide el interponer una demanda de arbitraje, una demanda judicial, ¿vale? Ahí se lleva a cabo una negociación absolutamente improductiva. Quizá reconduciéndola por la vía de la mediación es posible avanzar en esta negociación y evitar la resolución del conflicto por los cauces tradicionales. Otra ventaja es que de alguna forma al dejar el conflicto en manos de un tercero, pero sí dejar que un tercero intervenga en la visualización de este conflicto, igual lo que conseguimos es adelgazarlo. Si estamos discutiendo sobre diversas cuestiones, es posible que la mediación sea útil para unas determinadas cuestiones y para otras sea inviable. Pero bueno, si tenemos 8 puntos de discrepancia y acabamos con 5, algo que hemos ganado, ¿vale? Y luego, por otra parte, y volviendo otra vez al concepto inicial de la visualización, ¿vale? El mediador, lógicamente, no tiene como función el proponernos una solución al conflicto, pero sí que nos puede decir, oiga, mire, donde usted ve negro y este señor ve blanco, ¿vale? Si vamos moviendo la luz así, pues no es ni blanco ni es negro, es gris, y será más o menos gris, pero sí que nos permite
el tener un enfoque absolutamente diferente, que como parte o como abogado de la parte, y que de alguna forma nos debemos a la parte, podemos no percibir. Yo creo que, en resumen, estas son no sé si diría las ventajas, seguramente, pero sí las diferencias principales que plantea la mediación respecto de los sistemas tradicionales de resolución de conflictos. Si existen estas ventajas, ¿por qué no se aplica? Vamos a ver, yo mi experiencia personal, hablas con empresas, con asociaciones de empresarios, y es un procedimiento que, a pesar de que ya la ley tiene una determinada antigüedad, no se conoce. No se conoce. Entonces, aquí falla algo. Dices, bueno, si intrínsecamente parece que es bueno, ¿por qué las empresas no lo utilizan? Entonces, aquí ya entraremos, o ya entramos en un procedimiento que, o más que en un procedimiento, entramos a dirimir el papel de aquellas entidades como la Cámara. Pues de alguna forma corresponde hacer llegar este procedimiento a las empresas. Ahí vamos a ver, si las empresas no lo conocen, y aparecen noticias en prensa, aparecen artículos especializados, habrá que buscar otros cauces, como por ejemplo lo que está haciendo la Cámara de Comercio con estas sesiones divulgativas, ¿no? Efectivamente, gracias. Has dicho cosas muy bonitas, me ha gustado lo de visualizar el resultado, que no lo pinta, que no lo pinta el mediador, sí, pero ayuda a las partes a ver si con las habilidades, ¿no? Va intentando ver de qué manera lo que ve uno, cómo lo oye el otro, etcétera, etcétera, y de ahí va ayudando. Pero es verdad, se van haciendo muestras de posibles resultados y comprobando si eso satisface a las partes y puede llegar a ser base de un acuerdo, etcétera, etcétera. Pero dices, se conoce poco, se conoce poco, y hay una labor, indudablemente, y en la Cámara hemos tomado el guante de hacer esa difusión, y desde hace tiempo. Se conoce poco, pero también hay otro elemento que me gustaría señalar, y es que el uso de la mediación implica un cambio de cultura, porque tanto en arbitraje como en el procedimiento delega la parte. Llega un momento en que el asunto ya no lo pasamos, como empresa, en este momento lo digo como empresaria, se pasa a la asesoría jurídica, sea interna, sea externa, y a partir de ahí lo gestionan, y a la asesoría interna le genera el problema que dices tú, si después no se han jubilado los otros, ¿no? Pero lo gestionan otros, y lo que es muy importante es que la decisión sobre el tema y demás ya queda en manos de un tercero, sea el juez o sea el árbitro, mientras que en la mediación ese mantenernos como empresa, mantenerse la empresa vinculada al conflicto y gestionándolo, pues es un cambio de cultura que indudablemente toma un tiempo, porque las cosas no son tan fáciles. Yo suelo decir siempre que culturalmente no estamos habituados a esto. O sea, los padres tienen razón, el maestro tiene razón, el jefe tiene razón, y cuando la discusión es tiene mayor enjundia, pues el juez ya dirá porque tendrá razón. Después todos valoramos si los padres tenían razón, el maestro tenía razón, el jefe también. Pero la estructura es esta, con lo cual el asumir esa responsabilidad hasta el final es un hábito que tampoco necesariamente se tiene. Tú decías, las cámaras, bueno, la Cámara de Barcelona hace difusión, y la hace desde una responsabilidad que tiene, de hecho, por ley, porque las cámaras de comercio tienen función de mediación, y hay que decir, en honor a la Cámara de Barcelona, que lo tiene incluso antes de la ley, porque la ley catalana del 2002 introdujo, antes de la ley estatal de ahora, pero introdujo la mediación como una de las funciones de las cámaras, y la Cámara de Barcelona venía haciéndolo, tenía el reglamento de resolución consensuada desde el 2000. Pero además esta confianza del legislador en las cámaras lo vemos, y lo decía ahora Xavier Carbonell, con la última reforma porque la mediación, no sé si lo hemos notado todos, es fruto de reales decretos. Es algo que requiere una enjundia y una discusión legislativa importante, pero es fruto de reales decretos. Pero en fin, que sea así, es igual, se mueve. Pues el último cambio en mediación, a través de un real decreto, que es el de 27 de febrero, le da un rol importante a las cámaras, ¿verdad, Tomás? Y me gustaría quizá que lo puedas comentar un poco para que veamos hasta qué punto. En primer lugar,
agradecerte, Mercedes, tu confianza y por supuesto a la Cámara de Barcelona, y disculparme que no domine el catalán. Es verdad que vengo de vez en cuando a veranear por aquí, pero no termino de aprenderlo, perdonadme. Dicho esto, y ligando un poco con lo que decía antes Carlos, si desconocimiento hay sobre la mediación, no digamos sobre la mediación concursal, que prácticamente acaba de aterrizar, ¿no? Esto es objeto de la Ley de Emprendedores del 2013, en virtud de la cual se pretendía crear, como comentaba Mercedes, una nueva sensibilidad respecto a la solución de las situaciones de insolvencia empresarial, de tal manera que no tengamos que acudir todos los días a procedimientos judiciales para resolver situaciones de insolvencia, que, como bien comentaba Carlos, al final se dilatan en el tiempo, no llegan a soluciones prácticas y demás. Con motivo de ello, pues se estableció la figura del acuerdo extrajudicial de pagos, regulado ya en la Ley de Emprendedores, y que ahora se ha venido a potenciar con el Real Decreto Ley 1/2015, que comentaba Mercedes, en el que, bueno, aparte de otra serie de reformas, como la posibilidad de acudir a la mediación concursal, a los acuerdos extrajudiciales de pagos, a las personas naturales no empresarios, algo que hemos solicitado nosotros también a través de las enmiendas en el Club Español del Arbitraje. Aparte de ello, y la posibilidad también de vincular a los acreedores con garantías reales en determinados supuestos al acuerdo extrajudicial de pagos, en lo que aquí nos interesa más, efectivamente, se atribuyen una serie de facultades para actuar como mediador a las cámaras oficiales, como bien ha explicado antes Xavier Carbonell, y esto se desarrolla a partir de la ley básica de cámaras, de la ley 4/2014, y le atribuye la posibilidad a las cámaras oficiales de que actúen como órganos de mediación, para lo cual deberán constituir una comisión de la que deberá formar parte necesariamente un mediador concursal. Mediador concursal que, como bien conoceréis, tiene que reunir la condición de administrador concursal y al mismo tiempo tener la condición de mediador civil y mercantil, con la normativa, las horas, etcétera, etcétera, algo que conocemos. Esto, lógicamente, abre un nuevo campo de actuación a las cámaras oficiales, porque tienen un ámbito de formación e incluso de negocio, de relación con los administradores concursales y mediadores que quieran inscribirse en el registro de mediación concursal, que, como bien os comentaba antes en la introducción Mercedes, es bastante complicado, dicho sea de paso. Pero no solamente van a ejercer la función de mediación concursal las cámaras, sino que además, si leéis la disposición adicional primera del Real Decreto Ley, se le atribuyen funciones de ámbito concursal, tanto colaborando con los empresarios en situación de insolvencia a la hora de solicitar, no solamente de solicitar el nombramiento de mediador concursal, sino también a la hora de elaborar los listados de acreedores, de créditos y contratos, y a la hora de analizar las propuestas anticipadas de convenio. Es decir, la función que se viene a atribuir ahora a las cámaras oficiales en el ámbito de la mediación concursal es muy amplia, y no solamente también en el campo de la mediación concursal, sino también de la propia administración concursal, lo cual lógicamente va a hacer necesaria una mayor formación por parte de los administradores concursales en materia de mediación, que lógicamente es que mejor órgano que la Cámara Oficial de Comercio que de esa formación y esa colaboración, estrecha colaboración con los administradores concursales y con los mediadores concursales. O sea, gracias, porque además o sea, es que es así, no es que lo diga Tomás así porque estamos en la Cámara de Comercio y convoca a la Cámara de Comercio, y lo que es muy acertado, lo que plasma eso es hasta qué punto esa defensa de los intereses generales, que es función de las empresas, que es función de las cámaras, hasta qué punto lo asume el legislador en este sentido. Porque es que realmente, lo decía Xavier Carbonell antes, es acompañar a la empresa, y hay algo distinto en la mediación para el empresario, o la empresaria, para la persona, o sea, para lo que nosotros llamaríamos como abogados el cliente, pero es decir, el que se está jugando su dinero, el que ha vivido el conflicto, etcétera, etcétera. Hay algo distinto en la mediación que, o no, pero parecería que sí, que lo que hay en los otros procedimientos, los que hablábamos antes. Carlos. Sí, vamos a ver, para mí hay una cuestión que es básica, que es que de alguna forma la mediación permite la intervención directa
de la parte, la intervención directa del empresario. ¿Por qué? En el arbitraje, en el procedimiento judicial, el cliente, la parte puede entrar en sala, puede declarar si alguien pide que declare, pero el resto del juicio, del arbitraje, lo que puede estar es en una silla al fondo viendo el partido. En el fondo, el partido lo acaba jugando el abogado. Tú llegas al juzgado, te pones la toga, y oye, tú aquí sentado, habla cuando te lo digan, y vas a decir estrictamente lo que yo te diga que tienes que decir. Esta es la función de la parte. Nos encontramos muy frecuentemente con que el cliente, cuando te está explicando el tema, no, yo iré al juez y le diré, no, tú al juez no vas a ir a decirle nada. Lo que tengas que decirle al juez se lo voy a decir yo. Y técnicamente es bastante probable que en la mayoría de los casos sea lo correcto, pero sí que queda la sensación a la parte que en el fondo es su partido, porque estamos jugando con su equipo, estamos jugando con su pelota y estamos jugando en su campo, pero el partido no lo está jugando él, ni tiene la capacidad de controlar, ni tiene los conocimientos para controlar ese partido. Entonces, de alguna forma, se está jugando sus intereses, ha depositado la confianza en un profesional, pero tiene la impotencia, primero, de no entender el juego muchas veces, porque hay veces que también es frecuente, sales de juicio y te viene el cliente y te dice, oye, ¿qué ha pasado? Y luego cuando viene la sentencia todavía puede ser mucho más sorprendente explicarle qué significa todo aquello, porque quizá también es otra de las diferencias que nos encontramos. Vamos a ver, tenemos un riesgo absolutamente incontrolado en el caso de la resolución arbitral o la resolución judicial de conflictos. Y dices, bueno, al final hay un árbitro, hay un señor de negro que toman una decisión sobre un conflicto y le dan la razón a una parte, se la dan a la otra, se la dan a las dos o no se la dan a nadie, ¿vale? Pero puede tener, vamos a ver, puede tener más o menos que ver con la visualización inicial que dábamos del resultado de ese conflicto, ¿correcto? En el caso de la mediación, el empresario está en el juego y en un momento dado puede decir, oye, a mí este juego ya me aburre, no me convence, no me divierto, estoy cansado, paro el juego y me voy. Esto en un procedimiento judicial, en un procedimiento arbitral, esta ventaja no la tiene. Pero lo más importante es que en la mediación sí que está jugando, sí que participa, sí que tiene un compañero de equipo que puede ser su abogado, ¿vale? Pero interviene de una forma absolutamente directa, ¿vale? Y luego, por otro lado, a mí lo que sí que me gustaría insistir es que le permite concentrar todos los recursos en un lapso de tiempo, que esto de alguna forma también sí que tenemos un paralelismo en el arbitraje. Yo siempre he dicho que una de las ventajas que para mí tiene el arbitraje es que a mí me da la sensación, yo siempre he creído que el empresario no puede jugar indefinidamente con un problema. El problema es el propio problema. Dices, bueno, pues oiga, hoy usted tiene que echar 300 señores a la calle. Pues o se echan o no se echan, o cierro la empresa o no la cierro, pero no estoy 5 años pensando si a este tengo que echarlo, si al otro tengo... No, se toma una decisión y la empresa sigue o se muere. Pero vamos adelante. Hay conflictos, además pensemos que estamos hablando de un, y aquí personalizo, estamos hablando de un señor que en su casa manda. Y aquí, dicho de una manera muy llana, aquí no pinta nada, ¿vale? Es muy duro para alguien que está acostumbrado a mandar el no pintar nada en algo que además es suyo, ¿vale? Aquí sí que tiene esta posibilidad y además tiene la posibilidad de concentrarlo en el tiempo y de resolverlo en un plazo de tiempo razonable, o no resolverlo e ir a un procedimiento tradicional. Pero lo que no puede ser, lo que quema muchas veces es la perpetuación del problema. Es decir, oiga, mire, yo le contraté a usted una obra y esta obra se acabó hace 5 años y ¿por qué ahora todavía tenemos que estar discutiendo qué es lo que cuesta y si estaba bien hecha, si no estaba bien hecha? Oiga, lo matamos 6 meses después y 5 años después estamos haciendo otras cosas. Entonces, yo, como ventajas principales,
precisamente esta inmediatez, esta posibilidad de participar en el juego, y luego, por otro lado, sí que veo que entra dentro de la dinámica de la decisión empresarial, de decir, las decisiones se pueden tomar para hoy, se pueden tomar para el mes que viene, podemos establecer un plan estratégico a 3, 5 años, pero lo que no cabe dentro de la empresa es decir, oiga, mire, yo no sé dónde vamos, ni tengo ninguna certeza de que el camino que hemos cogido sea el adecuado, ni tan solo le puedo garantizar que todo este tinglado que hemos montado justifique el propio tinglado, porque resulta que hemos presentado una demanda por 10 millones de euros y al final todo se va a discutir en una condena a uno o a otro de 500.000, ¿vale? Esto pierde totalmente el sentido desde el punto de vista de la empresa, Entonces, estamos saliendo del negocio de la empresa para entrar en otro negocio que no sé de quién es, pero del empresario no es. Y aquí es precisamente donde de alguna forma se tiene que llevar el mensaje para que este sistema sea atractivo al empresario, quizá hablándole en su idioma y hablándole desde el interés que puede tener para el propio empresario. Perdóname que te interrumpa. Es que estaba pensando que lo que estabas comentando, que realmente en la mediación ya concursal, que es la que a mí me atañe, realmente el empresario, como dices tú, va a estar en el juego, pero en peor disposición, en peor disposición, al hilo de lo que comentabas. Es verdad que la figura de la mediación concursal, que no sabemos realmente qué recorrido va a tener, o sea, no sabemos cuál va a ser su recorrido. Lo tendremos que hacer bueno. Sí, es que es eso, Tomás, es que ahí sí yo quisiera decir algo, porque, y te interrumpo, pero es que, es decir, es como cuando se empieza a decir si la ley es o no es. Yo ayer estaba en el Comité Olímpico Español y me decían, bueno, es que claro, la sesión constitutiva, digo, miren, la ley es la que es, yo soy la primera a decir, o sea, es algo de una trascendencia jurídica y económica tal que no tenía que haber ido con reales decretos, con preámbulos diciendo legislamos para evitar que nos sancionen desde Bruselas, pero es lo que hay. Es decir, y nos toca a todos nosotros, y tenemos muchos abogados en la sala, nos toca a todos nosotros hacer la buena. Y sí que es verdad que continúas con lo que querías decir, pero también me gustaría que comentaras un poco, porque mediación concursal, lo ha apuntado Xavier Carbonell, muy mediador no es. Entonces, en la Comisión de Mediación del Grupo Español de Arbitraje, creamos un grupo de trabajo de mediación y concurso precisamente para, pues, decir las cosas como son, pero sumando, pero en positivo, es decir, intentar de qué manera aquello era. Pero evidentemente cuestionábamos el término de mediador, ¿no? Y ahí sí que, bueno, tú, Ilvana, pero sí, realmente el tema, efectivamente, los que conocéis la mediación sabéis lo que es un mediador, es una persona que dirige el proceso, que con la utilización de una serie de técnicas intenta que las partes, ellas por sí mismas, alcancen un acuerdo en base a una serie de principios, principio de neutralidad, imparcialidad, buena fe, transparencia, voluntariedad, bueno, los principios que seguramente conoceréis. Por el contrario, cuando el Real Decreto Ley, la figura del mediador, le atribuye la función, una vez que acepta el cargo, de convocar a las partes, pedirles documentación, proponer el acuerdo, celebrar una reunión, una vez que se resuelve esa reunión, fijar la propuesta definitiva de acuerdo, controlar el cumplimiento del acuerdo, reúne una serie de circunstancias, la figura del mediador concursal, que no son las propias del mediador, o sea, no tienen en principio mucho que ver. También es verdad que ni siquiera el concepto es concursal, porque en el momento, precisamente lo que se trata de evitar inicialmente es que el empresario de turno termine en una situación concursal. Es una situación previa y que trata de evitar el concurso, y solamente en caso de imposibilidad de alcanzar un acuerdo o en caso de que se incumpla el acuerdo, pues sí tiene la obligación el mediador concursal de solicitar el concurso consecutivo. Nosotros le estuvimos dando bastantes vueltas en el CEA en cómo se podría definir esta figura tan ecléctica, que tampoco tiene nada que ver con un árbitro, como bien sabemos, y llegamos a la conclusión de que podría ser una especie de agente colaborador en la fase del acuerdo extrajudicial de pagos, que se transforma lógicamente en administrador concursal en el supuesto de que no se llegue a ningún tipo de acuerdo o se incumpla ese acuerdo. De un punto de vista, bueno, más coloquial, a mí me gusta llamarle hasta una especie de médico de empresas o empresarios, de tal manera que inicialmente tiene que diagnosticar cuáles son los problemas que tiene una empresa y por qué ha llegado a esa situación, un empresario,
En segundo lugar, tiene que facilitar una receta mediante la propuesta del plan de pagos, el acuerdo extrajudicial de pagos, con un plan de pagos, con su plan de viabilidad. En tercer lugar, ya promover que tanto el deudor como los acreedores mayoritariamente den su aprobación a ese plan de pagos, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Y ahí entran, y ahora comentaremos con posterioridad, la utilización de las herramientas del mediador, el poner en conjunto, averiguar, identificar los intereses que corresponden al deudor y a los acreedores, cada uno con su naturaleza, y presentar un plan que cumpla los objetivos mayoritarios tanto de deudor como de acreedores. Es verdad, volviendo al origen, que si te lees el título 10º de la ley concursal, empiezas a averiguar o a identificar que determinadas funciones no corresponden, o sea, vulneran directamente los principios de la mediación, como es la obligación de solicitar la declaración de concurso. ¿Dónde está la voluntariedad? ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está la neutralidad del mediador concursal? Pero tiene esa obligación. Desde luego esto vulnera una serie de principios. Lo mismo se puede decir respecto a la reunión con los acreedores, a la que haré referencia posteriormente. La ley concursal obliga a los acreedores, salvo en determinadas circunstancias, los acreedores de derecho público y los acreedores con garantías reales en determinados supuestos, a acudir a la reunión de acreedores para votar sobre la propuesta de acuerdo. Esto, lógicamente, vulnera el principio de voluntariedad típico de la mediación. Se han solucionado temas como la confidencialidad, con la reforma del Real Decreto Ley, de tal manera que se exonera de confidencialidad al mediador desde el momento que se transforme en administrador concursal, pero es cierto que existen grandes diferencias. Sí que es verdad que, por el contrario, se nos abren una serie de ventanas dentro del procedimiento de mediación concursal que permiten ejercer las herramientas que corresponden a un mediador. En concreto, yo creo que son dos grandes momentos, que son el momento de la elaboración del plan de pagos y el momento de la reunión con los acreedores. Y luego alguna influencia también en el momento del cumplimiento del acuerdo. La elaboración del plan de pagos, como conocéis, en los 10 días siguientes desde el momento en que se acepta el cargo por parte del mediador concursal, tiene que comprobar la existencia y cuantía de los créditos, y a continuación tiene también que convocar a deudor y acreedores para la reunión de acreedores dentro del plazo de 2 meses. En ese momento, el mediador ya tiene que empezar a utilizar sus herramientas para identificar las posiciones y los intereses del deudor y de los acreedores. Y dentro de los acreedores hay diferentes grupos. Tendremos los acreedores comerciales, que estarán más o menos interesados en que se mantenga la relación comercial, aunque tengan que aceptar determinadas quitas, otras reducciones de sus créditos. Y por otro lado tiene los acreedores de tipo financiero, en los que no les mueve muchas veces ningún sentimiento. Espero que no haya mucho abogado de banco aquí. Yo lo soy, por cierto, pero bueno. No, son otros sentimientos. Exacto, son otro tipo de sentimientos, y que bueno, que lo que tienen es interés en que se mantenga sobre todo sus garantías y que en definitiva cobrar sus créditos. Y ahí está la labor del mediador, identificar esos intereses y buscar una serie preparar un plan de cara a la reunión que cuente con las suficientes adhesiones, porque lo que no tiene ningún sentido es esperar a llevar a una reunión de acreedores en la que no va a conseguir las mayorías previstas ahora tras la modificación, que son el 60 y el 85%, depende de los casos, y ahí tendrá que poner también en cuestión, como va a elaborar un plan de viabilidad, el interés que corresponde al deudor a la hora de dar cumplimiento a ese plan de viabilidad. Desde el momento en que se traslada o se hace la convocatoria, el mediador concursal presenta antes de los 20 días a la celebración de la reunión, tiene que presentar su propuesta, le da traslado a los acreedores, y los acreedores, a su vez, los 10 días anteriores a la celebración de la reunión, tienen la posibilidad de presentar propuestas alternativas. Nuevamente se abre un ámbito para la utilización de las técnicas una vez presentadas esas alternativas, a la hora de negociar con los acreedores en cuestión. Oye, ¿qué estarías dispuesto a aceptar o qué no estarías dispuesto a aceptar partiendo de la alternativa que me trasladas? La segunda ventana que se abre a la mediación concursal, a la utilización de las técnicas de mediación, es ya en el momento de la reunión con los acreedores. La ley no dice nada sobre cómo debe desarrollarse y cuál debe ser el contenido de la reunión, lo cual le deja cierta amplitud
decisoria al mediador concursal. El mediador concursal va a dirigir la reunión y tiene la facultad de decidir si esa reunión se desarrolla en una o varias sesiones, tiene la facultad de decidir si va a celebrar caucus o reuniones individuales con determinados acreedores o con acreedores que tengan créditos privilegiados, que tengan, depende de las circunstancias de la situación de insolvencia del empresario en concreto. Y ahí se abre una segunda ventana que también exige la utilización de las técnicas de la mediación. Por otro lado, también a la hora de concretar la propuesta debe tener en consideración los intereses del deudor, porque si el deudor no va a cumplir con los objetivos del acuerdo, sabe que el acuerdo va a estar abocado al fracaso y va a tener que abrir el concurso consecutivo inmediatamente, con mayor trabajo por parte para el mediador, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y luego, dentro de la propia reunión, tal y como regula la ley concursal, se permite la posibilidad de que esa propuesta inicial sea modificada, lo cual va a permitir al mediador concursal, una vez más, utilizar las técnicas lógicas, luego hablaremos sobre qué tipo de técnica puede utilizar, para las técnicas de la mediación necesarias para llegar a un acuerdo que cierre ese acuerdo. Respecto del posterior cumplimiento o incumplimiento, en el caso de que se incumpla el acuerdo o no se alcanzara las mayorías previstas por el Real Decreto Ley, en ese caso tiene la obligación de abrir el concurso consecutivo. Pero en el supuesto del cumplimiento tiene la obligación el mediador concursal de realizar la labor de supervisión. También la ley guarda silencio sobre cómo va a desarrollar esa labor de supervisión, lo cual le permite cierta flexibilidad a la hora de decidir si ante a la aparición de pequeñas diferencias en el cumplimiento del acuerdo es necesario o no solicitar el concurso consecutivo. En ese momento también deberá utilizar esas técnicas de mediación, sobre las que haremos referencia con posterioridad, con objeto de solucionar una situación que puede ser puntual y que, en caso contrario, la situación puede ser catastrófica, porque, bueno, por fortuna, el Real Decreto Ley ha abierto la posibilidad de que el concurso consecutivo no sea necesariamente de liquidación. Cabe la posibilidad de que se haga una propuesta anticipada de convenios, una de las reformas introducidas por el Real Decreto Ley, pero antes de esta reforma, la mediación concursal tenía poco sentido, porque si no se llega a un acuerdo en un plazo muy corto, lo único que iba a ocurrir es que el que había solicitado inicialmente esa mediación concursal tenía que ir directamente a liquidación sin posibilidad de ningún tipo de acuerdo, y con bastantes probabilidades luego de que entrara en una calificación culpable del concurso, etcétera, etcétera. Entiendo, en definitiva, que en estas tres ventanas que he dicho sí es necesario que el mediador concursal tenga una muy buena formación en materia de mediación, porque no va a ser nada sencillo poner de acuerdo a multitud de partes, como las que intervienen en una situación de insolvencia, que además va a tener que contar con unos plazos muy breves, que además determinados acreedores, como hacía referencia con anterioridad, el tema de la sensibilidad, del sentimiento, es difícil, las emociones, cuando se trata, por ejemplo, de acreedores de carácter financiero, con lo cual tiene que tener una muy buena formación en el ámbito de las técnicas de mediación. Gracias. Tú decías, lo decimos antes, pero es que es curioso, te oí hablar y es lo que es las cosas, ¿eh? O sea, las ves, las dices tú, las oyes decir y hay un matiz. Lo que hemos llegado a cuestionar, que fuera mediador, y en el fondo, o sea, en el fondo el mediador concursal, tal como está recogido por la ley, precisa casi, yo diría, dos formaciones. Sí. Una en técnicas y en habilidades de mediación, sí. Porque los que conocemos la mediación sabemos de qué manera, utilizándolas, puede hacer posible cosas que van a ser difíciles. Es decir, la mediación, seguro que todos ustedes en un momento u otro no han oído hablar, es que es un planteamiento de ganar y conseguir, en vez de que uno salga ganando el otro, no, que ganen los dos. La realidad concursal es para todos perder lo menos posible. Perder lo menos posible, es decir, es que son situaciones de enorme complejidad, con lo cual hará falta alguien que realmente la parte, me ha gustado la expresión del médico de empresa, es decir, esa parte también de la empatía, de poderse poner al lado, ese acompañamiento a las empresas que decía Xavi Carbonell respecto de la Cámara, pues, o sea, el mediador acompañará en eso, pero a la vez que hay esto que sí que es de mediador, sí, de habilidades de mediador, aunque no sea proceso de mediación, y hay algo muy específico, que es esa elaboración de planes de pagos, etcétera, que sí que es un rol que se le atribuye al mediador, que en ese sentido desde la Cámara estamos pensando, conscientes, digamos, de que
al mediador concursal le han puesto una serie de funciones que además se van incrementando y que los buenos administradores y mediadores concursales harán que sea válido, porque además las empresas lo necesitan esto, es decir, o sea, y la economía lo necesita esto y hay que hacerlo que funcione, pero es casi son dos cosas distintas. Y por un lado hay la formación que ha marcado por ley el legislador que le ha pedido al administrador concursal que para ser mediador concursal cumpla con la formación que le pide al mediador, esas 100 horas, ¿no? Y que es donde se podrán trabajar estas técnicas y tal, como más, algo mucho más específico enfocado a qué es lo que hace, no el cómo, porque el cómo sí que estarán esas habilidades, pero el qué, que también entendemos, y desde la Cámara estamos pensando, o sea, se está elaborando un módulo quizá más concreto, pero en este ámbito, para realmente pues asegurarnos entre todos, porque ahí sumamos todos, sumamos abogados, sumamos cámaras, sumamos empresas, suman todos ustedes en el momento que ven aquí con cierto interés. Tenemos una pregunta. Sí. Tenemos, no sé si necesitamos micro, se graba suficiente. Vale, pues ya está. Lo que sí iría bien es que nos dijéramos quiénes somos, que así ayuda para todos. Me llamo Fernando Fortuny y hace años tuve una pequeña empresa y me gustaría saber si la Cámara de Comercio de Barcelona en general o todos ustedes en particular tiene definido los perfiles de empresa que son más proclives a utilizar la mediación y cuáles no. Es decir, si las pymes por su volumen de negocio tienen más confianza o por recursos a utilizar la figura del mediador, o grandes empresas y multinacionales son como más reacias porque ven que todavía no ofrece las garantías suficientes para al final llegar a un acuerdo realmente, entre comillas. Si hay algún perfil de empresa. A ver, realmente la mediación hoy en día en volumen de casos no son muchos. En volumen de casos no son muchos. No es, pero los perfiles, o sea, es algo nuevo que implica un cambio de cultura, como decíamos antes, que se va llegando. Pero no es tanto, o sea, hay por un lado, y Carlos lo apuntaba antes, que el asunto sea mediable o no sea mediable. Pero lo primero de todo es que la empresa tenga confianza en que esto lo conozca, número uno, porque si no lo conoces no lo puedes utilizar, lo conozca y le genere confianza. Y ahí sí que veremos después hasta qué punto, o me gustaría ver vuestras opiniones sobre hasta qué punto los abogados tenemos una función en ese generar confianza. No hay unos perfiles concretos, pero sí, al leer esta pregunta me gustaría comentar algunas cosas. Es decir, la mediación es muy utilizada en los países donde es más conocida y se utiliza, es utilizada de manera generalizada por las empresas grandes, y por las empresas pequeñas lo va siendo cada vez más. ¿Qué ocurre? La empresa grande tiene mucho conflicto, es decir, la empresa Siemens, British American Tobacco, General Electric son empresas que utilizan la mediación de forma sistemática, que sus equipos internos de abogados están formados en mediación, que imponen en las cláusulas de resolución de conflictos en sus contratos la mediación, porque lo conocen, porque lo han utilizado, porque tener provisionado un pleito es una cosa, tener provisionados pleitos y más pleitos en todas las filiales por todo el mundo es ineficiente económicamente. Pero la empresa pequeña y mediana, es que claro, aquí pasamos a hablar de, yo estoy pasando a la General Electric, al micro, ¿no? Es decir, hay todo, si no lo conoce no lo va a utilizar, pero la que lo utiliza, si es los casos que tal, los perfiles depende, es decir, no es un tanto unas u otras, pero todas lo pueden utilizar. En economías donde las empresas no tienen tanto volumen en principio, como es Austria, hubo un estudio muy interesante en la Universidad de Viena que se preguntaba a las pymes si utilizarían o no utilizarían la mediación. Y el resultado curioso, que no se lo esperaban ni los investigadores, es que el resultado fue que las pymes no tenían conflictos, que es imposible, o sea, se tienen conflictos. Pero ¿qué ocurre? Que tener conflicto todavía ahora se concibe como es un poco tabú, es decir, o sea, uno no dice que tiene problemas, y tener conflictos en la empresa es como tener conflictos en la vida y ese conflicto. Entonces, en ese sentido, o sea, hay, y es una pena, pero se malogra mucho dinero y mucha reclamación porque no se llega a gestionar, ¿vale? Entonces, el ponerlo a disposición con mediadores de calidad y que se conozca hará que cada vez se utilice más. De los casos del consulado, hemos tenido desde casos de empresas más grandes a empresas realmente de empresario individual autónomo, ¿vale? Es decir, cuando lo vas viendo y lo vas analizando, a mí los casos que me llegan al despacho, pues quizá ya son empresas, pues porque alguien te tiene que conocer y demás, pero en el ámbito de la Cámara de Comercio, aquí tenemos a Xavier Coronas, que es el secretario, las personas que llaman informándose son desde la grande hasta, y hemos tenido casos,
resueltos de un señor que tenía, que además la intervención fue tal que casi o sea, no llegó a haber mediador. Era un tema de instalaciones de un local de restauración de una nevera y los problemas que gestionaba esto. Se solicitó la intervención de la Cámara, era vigente entonces el reglamento de resolución consensuada, porque hace unos años esto. La Cámara se pone en contacto con la otra empresa, teníamos pasado un determinado 15 días, 10 o 15 del reglamento, se contactaba si no habían dicho nada, y cuando teníamos que contactar diciendo, mire, nos han dicho, el que había solicitado llamó agradeciendo la gestión y que ya se había solucionado y todo. ¿Por qué? Porque por el mero hecho de verbalizar el conflicto, de sacarlo y de llamar a la Cámara y decir que esto y tal, el otro llamó, se pusieron de acuerdo y lo solucionaron. Es decir, no hay un perfil, porque es que creo que esto no responderá a tipos de perfiles, responderá indudablemente a tipos de conflictos, eso sí, pero responderá sobre todo a que lo conozcan. Y teníamos otra pregunta por aquí. Bueno, yo me llamo Raúl Lorente, soy economista y actúo básicamente como administrador concursal. Un poco al hilo del Real Decreto y de la valoración, diríamos, de este acuerdo extrajudicial, del título 10 y la... Yo lo veo como, digamos, como un paso adelante, pero realmente lo veo como un paso adelante únicamente en solicitar la mediación para llegar al concurso, porque digamos, a pesar de que hay muchos factores positivos, digamos, de ayuda, digamos, para la segunda oportunidad, con exoneraciones, aunque haya la provisional de 5 años, realmente hay unos hándicaps que casi hacen inviable, es decir, la necesidad, primero las administraciones públicas, es decir, todos aquellos deudores que tengan mucha deuda con administraciones públicas por la imposibilidad, digamos, de que formen parte del acuerdo en la mediación y no conseguir ninguna exoneración de ellos, por tanto hace para ese, digamos, que pretenda esa exoneración, pues si realmente tiene mucha deuda con administraciones públicas, lo haga que no tenga interés, y después las quitas que se prevén y esperas que se prevén junto con los foros necesarios para aprobar esas quitas, y eso hacen que realmente el que lleva unos años intentando negociar con los acreedores hace casi inviable conseguir, sí, como amenaza para en todo caso, teniendo en cuenta que digo, mira, el final es que le presento esto para llegar a tener, digamos, en el concurso consecutivo las exoneraciones reales, que no se conseguirán en ese acuerdo extrajudicial. No sé si, lo digo valorando, yo si un cliente me viene a pedir cuál es yo digo, sí, si no tienes mucha deuda con administraciones públicas, solicítalo, pero básicamente como amenaza, pero para llegar al concurso. Yo lo veo hoy por hoy, aunque sea un adelanto el tema de mediación dentro del ámbito concursal, diríamos, ante lo que había hasta ahora, lo veo realmente como un paso previo para una quita posterior en el concurso. Entonces, esa es mi valoración. En parte puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, es cierto que con el Real Decreto Ley se flexibiliza un poco el rigor que tenía antes. Antes era casi ponerse la soga, ahora ya no es tanto. Sí estoy de acuerdo contigo que si tienes muchos acreedores de derecho público no es la fórmula, efectivamente. Lo que ya no estoy tan de acuerdo contigo es que necesariamente sea el paso para el concurso. Porque yo creo que ahí sí que si el mediador concursal tiene la habilidad y reúne las técnicas y es una persona formada y sí tiene habilidades de carácter técnico en materia de mediación, sí puede utilizar vías para ponerse de acuerdo con los acreedores, a mi modo de ver. También seamos realistas, las entidades financieras, yo la experiencia que tengo es que han ido suavizando su posición en las negociaciones dentro de los concursos. Al final su solución no pasa necesariamente porque me quedo con todos los bienes garantizados y sigo haciendo cartera inmobiliaria y demás. Es una figura que sí que tiene limitaciones, pero habrá que ver cuál es la práctica. Ahí no sé, no sabría decirte cuál va a ser el resultado final, ¿no? Y dependerá del caso, porque es decir, yo coincido contigo, Tomás, y coincido, es decir, es difícil, o sea, sí, y porque ya es una situación que per se, antes decíamos emociones, o sea, si el conflicto ya llega en cualquier tipo de conflicto entre dos empresas, ya estamos pues, preocupados, etcétera, etcétera. Claro, la situación en el concurso, las relaciones personales son muy complejas, ¿eh? El proveedor
El puntual, pues no sé, pero el proveedor que lleva años vendiendo y le pillan en un concurso, muerde cuando se encuentra al deudor delante, muerde el acreedor pillado, y con razón. Y cuando te han pillado en varios concursos, entonces está todo muy encendido, está todo a nivel personal incluso ya muy encendido. Y la labor ahí que puede hacer el mediador, no solo en el aspecto de dar cancha a que estas cosas se puedan decir, porque en un concurso solo tienes ganas de cortarle al otro, vas con el cuchillo entre los dientes, es que es la realidad, y digamos las cosas como son, ¿no? O sea, la mediación no es una cuestión de que todos con buena intención intentaremos llegar a un acuerdo, ¿no? La mediación es la manera de, analizando los intereses en juego, intentar satisfacer el máximo de intereses posibles. Pero si con cada uno de esos acreedores pillados y que van con el cuchillo entre los dientes, dejas que pueda verbalizar lo mal que le hace ir, que el otro te haya pillado en el concurso, que por empezar, que es sano poderlo sacar, y después puedes ver en qué le afecta y de qué manera, y que ahí puedes ir construyendo, que es una labor muy de mediador. Y eso sí, en ese sentido yo sí creo, o sea, coincido en que es muy difícil, pero y dependerá de los acreedores, porque dependerá de los casos. No hay tipos de conflictos, es decir, los conflictos los hacemos las personas. Yo siempre explico un caso que no era vamos bien, bueno, no vamos también de tiempo, pero lo explico rápido. No era, vosotros me lo habéis oído seguro, no era en el Paseo de Gracia, pero pongámonos la idea de que era en el Paseo de Gracia. Era un tema complejo, pero incluía también un contrato de arrendamiento de local de negocio. Y hay que siempre intentar identificar cuál es el interlocutor adecuado en la mediación, y ha de ser por parte de la empresa, y ha de ser alguien que conozca bien lo que ocurrió, porque no vale aquello de tal, que lo conozca bien, que tenga capacidad de decidir y demás. Pues bueno, cuando tengo reuniones previas y me reúno, explico qué es, para que se conozca, para que la gente me coja soltura en la medida y demás. Y por parte del arrendatario se definió que la persona era el director comercial, que conocía muy bien toda la situación tal. Cuando uno intenta valorar y ir viendo qué es importante para ellos, ir viendo para después tener opciones, es decir, en ese explorar los intereses para después poder generar alternativas entre todos, etcétera, pues claro, si me decía no, pero es Paseo de Gracia, Paseo de Gracia, Paseo de Gracia, Paseo de Gracia, o sea, quedaba claro que solución, las posibles fotos que fueran saliendo pasaban por Paseo de Gracia, con fotos varias, pero Paseo de Gracia. Bueno, algo que a mí no me gusta nada, porque el proceso lo preparas mucho y tienes y lo llevas, porque el mediador no propone decisiones, pero ciertamente lleva las riendas. Cambios de interlocutores rompen dinámicas y rompen cosas que se han ido creando, inmateriales, pero que después van creando esos ámbitos en los que se alcanzan. Pero bueno, me llama y me dice, es que tenía que ir otro a una feria en Alemania, tengo que ir yo, y con lo cual no iré yo, irá la directora financiera. Yo digo, bueno, en fin, avisaré a la otra parte, lo comentaré, me reuniré con ella antes, porque me gustará para poderle explicar, ver ella cómo que ella conozca, explicar el proceso, explicar la labor que hemos hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Les comento a la otra parte esto, que por estas circunstancias, el otro envió un email muy correcto. Bueno, me reúno con esta señora y le explico además el proceso, donde estábamos, y veo, y ustedes cómo ven este asunto, etcétera, etcétera. Me consta que para ustedes es muy importante que sea el Paseo de Gracia, y así tal cual, como va y me dice, bueno, o un adyacente, hay que ver las posibilidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque el conflicto lo vemos, todos llevamos nuestros ojos y nuestros valores, con lo cual ves el caso y tú lo ves de una manera y crees que algo es innegociable, y otro, pues bueno, depende del cómo. Entonces, claro, habrá que ver con cada acreedor de cada caso, de cada concurso, donde hay posibilidades o no. O sea, es complejo y o sea, es enormemente, si la labor del mediador es compleja, es enormemente compleja la del mediador concursal, pero es una oportunidad para hacerlo. Sí, mientras estabas comentando también estaba pensando que al hilo de lo que comentabas, claro, tú dices, puede ser utilizado como una técnica para amenazar, como entre comillas, para el concurso, pero como bien conoces, para presentar una mediación concursal tienes que reunir determinadas características, tienes que hacerte cargo, tener la disponibilidad para hacer frente al pago de los gastos de la mediación, o sea, tienes que reunir ese empresario, tiene que reunir una serie de condiciones que no son las habituales del empresario insolvente, que puede irse a un procedimiento del 5 bis,
que le sirve de lo mismo y no necesariamente tiene que ir al procedimiento de la mediación concursal. Yo creo que la mediación concursal no se va a utilizar realmente como fórmula para amenazarte. Como no lleguemos a un acuerdo, puedo ir al concurso consecutivo, porque para eso ya está la figura del 5 bis. Hay una segunda cuestión. Como bien sabes, los concursos, el 90% terminan en liquidación. ¿Para qué te interesa meterte en una mediación concursal cuando tienes a su vez el 5 bis y no tienes que pagar al mediador? O sea, hay una serie... con esto no te quiero decir que tenga la visión de cuál va a ser el resultado de la mediación concursal como figura, pero yo no creo que se vaya a utilizar tanto como ese elemento. Y luego además, y eso seguro lo sabes tú mejor que yo, si al final se aplican los porcentajes de resultados que da la mediación con carácter general, un 70% de éxito, pues vamos a... no será tanto, pero bueno. Por lo yo menos, creo, es decir, España iba, y en el sentido porque es legislación estatal, iba muy por detrás en materia de dar posibilidades a las empresas en situaciones de dificultad. Es decir, hay varios países, ya en el ámbito europeo, ya no digo fuera, con leyes de segunda oportunidad, con algo mucho más trabajado, y es casi una responsabilidad social que las empresas, en la medida de lo posible, conseguir que continúen siendo viables. Pues estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando, o sea, que en ese sentido hay algo, un punto de oportunista en la ley al hablar o utilizar el término mediador concursal porque está de moda, pero hagámoslo bueno, porque se puede hacer bueno. Es decir, pero tiene su complejidad. ¿Tenemos otras preguntas? Sí, y después tenemos otras preguntas aquí. Sí, buenos días. Yo soy Isabel Mateu, soy abogado de Aranjuez y tenía dos preguntas para la mesa, que son dos temas que me preocupan especialmente en el tema de la mediación. El primero es el de la confidencialidad. No por lo que se digan en las reuniones, sino por la posible documentación que se puede intercambiar entre las partes y sus abogados y que, bueno, en cierto, todos tenemos documentación que no queremos mostrar porque puede ser clave para ganar o perder el caso. Si esa documentación se muestra en mediación, que teóricamente es confidencial, y después, por lo que sea, que salga mal, nos vamos a un procedimiento, yo ya he enseñado mis cartas, ¿no? O cartas que no quería mostrar y que para llegar a un acuerdo he mostrado. Ese tema me preocupa. Y después también, si podíais tratar un poco cuál es el coste para las empresas de la mediación en general. Gracias. Yo respecto a esta pregunta, respecto a la confidencialidad, está intrínsecamente la pregunta relacionada con el conocimiento que tenga el abogado de parte de la mediación. Y en este sentido, yo ahora lo matizaré, pero quisiera saber, bueno, tú me lo dirás, pero ahora respecto, tú que tienes la experiencia en el arbitraje, quisiera ver a ver, como árbitro ahora, no como abogado en el procedimiento arbitral, que también tienes mucha experiencia, como árbitro, ¿notas diferencia entre abogados que conozcan el arbitraje y abogados que no conozcan el arbitraje en el momento de gestionar el procedimiento? Absolutamente. Vamos a ver, igual que el procedimiento judicial, el arbitraje tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, ¿vale? Yo como principal, una de las principales ventajas que destacaría del arbitraje es la proximidad al árbitro y la proximidad entre las partes, ¿vale? Si se sabe jugar esta ventaja, el procedimiento se enriquece. Si no se sabe jugar, el procedimiento es como un procedimiento judicial en una sala que no es un juzgado y con un señor que no lleva toga. Pues eso es lo mismo. Si el abogado o la abogada conoce bien la mediación, sabe ver en el mediador al aliado, y donde tiene dudas, o sea, sabe concebir la estrategia que va a utilizar en la mediación, y eso está directamente vinculado en cómo demuestro yo las cartas que tengo. En la documentación que hemos repartido está el Código de Buenas Prácticas que hicimos en la Comisión de Mediación del Cuerpo Español de Arbitraje, y ahí insistimos, y es algo muy novedoso, en crear una sección especial del rol del abogado de parte. Y aparte que allí hablamos de las funciones de conocer, o sea, de colaborar en la mediación, de preparar la parte, yo hay una que creo que es muy importante, para que se utilice más la mediación, para que se tenga confianza, ¿verdad? Y es que los abogados conozcan y tengan formación en mediación.
Porque cuando uno, y la pregunta es muy acertada y muy normal como abogado de parte, dices, yo este documento no lo enseño, pero ¿dónde no lo enseño? Quizá no lo enseño en una sesión conjunta, pero en una sesión privada con las partes, yo seguro que casi, o que todos lo saben, pero yo para asegurar un edificio sólido prefiero poner todos los cimientos precisos. El proceso de mediación es un proceso que es confidencial, pero y que además puede tener sesiones conjuntas y puede ser sesiones privadas entre el mediador y las partes. Y estas sesiones privadas son doblemente confidenciales. Y el mediador no trasladará información alguna de la que ha oído, a la que ha recibido allí, a menos que tenga el consentimiento expreso de la parte, ¿de acuerdo? Pues en esa sesión uno sí puede decir, es que claro, si uno dice, mire, es que miente, o sea, yo conozco el contexto tal, pero mienten cuando dicen que no tienen más, porque cuenta tal o lo que sea, etcétera, etcétera. Si el abogado no conoce el proceso, haciendo el trabajo como mejor lo entiende, que es proteger a su cliente, no lo enseña. Con lo cual no se llega a poder visualizar, ni que sea en privado, pero el propio y las propias partes, se puede hacer todo el dibujo del conflicto, ¿vale? Entonces, no enseñarlo, que entiendo la prevención de decir, esta carta no se enseña, pero al no enseñarla, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el rol del abogado que hacemos en el proceso contencioso o que hacemos en arbitraje, y es que nos ponemos delante del cliente y le protegemos. Tanto es así que deja de ser que se perdía, como decías tú, que no participa, no puede decir la suya. El rol del abogado es al lado del cliente, pero conociendo y sabiendo qué tiene que hacer. Y en aquello que uno dice, es que y hay una serie de cosas o cuestiones que nos gustaría comentar. La sesión privada la puede pedir el mediador, la puede proponer el mediador, pero la puede pedir la parte, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Y yo creo que eso ayudará mucho también a esa difusión y a ese conocimiento y a esa utilización, que los abogados conozcan bien el procedimiento. Enseñar la carta, evidentemente no hay que enseñarla en una sesión conjunta. A mí me comentaban, depende de qué cartas, y hay veces que nos pensamos, bueno, empezaba dos temas, uno cada uno y después digo el otro. Me comentaban en un caso que claro, es que uno dijo y había hablado pues que existía una cuenta y sacó una cartilla, entonces el asunto no alcanzó un acuerdo en sede de mediación y en el pleito el otro abogado ofíciese a la oficina de tal entidad, de tal población, y cuenta que sale. Pero a mí, dicho con el mayor de los respetos, error del abogado que enseñó aquello de aquella manera en aquel momento, ¿vale? Pero no es no enseñarlo, es decir, muestra tus cartas y enséñalas, y en la duda de cómo hacerlo, pídele que el mediador, que está ahí para eso, para que las partes saquen el mayor partido del proceso. Es que hay unos puntos que nosotros no sabemos cómo tratar en la mediación. Si me permites, yo creo que antes lo he dicho de una manera muy gráfica. Tienes la ventaja, porque además nos hemos encontrado todos en esta negociación, que esa carta no la puedes sacar, no la puedes enseñar, y lo único que puedes decir es, tengo algo, pero no te lo puedo enseñar. Lógicamente, en la otra parte te encuentras a alguien que está exactamente igual que tú y dices, si no lo veo, no me lo creo, y tampoco tengo una percepción real de la situación. Aquí estamos hablando de alguien, ¿vale?, que de entrada, la primera ventaja es que jamás nos va a poder poner un acuerdo encima de la mesa, el acuerdo es nuestro. Pero sí que nos va a poder decir, oye, es que hay más luz de la que te piensas, o hay menos luz de la que te piensas, ¿vale? O se ve todo. Y no tiene ninguna necesidad de decir, es que hay una carta, sino que puede decir, oye, yo sí que lo he visto, ¿vale? Y la situación no es la que tú te piensas, es bastante diferente. Con ese elemento, tú sin que se te enseñe la carta, ya puedes tener una percepción, vamos a ver, puedes tener una desconfianza en el mediador, ¿vale? Pero si realmente el mediador está haciendo su función y tú crees en la función del mediador, oye, pues la situación no es la que yo creía. Con lo cual, igual me conviene acercarme a la postura que me está planteando. En parte, un mediador muy dirigista del proceso podría hacer un tipo de cosa así, pero también puede hacer, o sea, dependerá de cada caso, ¿no? Pero también podrás ver, porque claro, a mí si me dicen, es que esto es muy confidencial, haré que me expliquen el por qué es tan confidencial y qué implica eso para la empresa y hasta qué punto, cómo tenemos la certeza de que los otros no lo saben. Porque muchas veces
la percepción que, y es humano, porque todos vamos con las percepciones de las cosas, pero quiero decir, la percepción que hacemos de una lectura limitada de la información y creemos que algo es de una manera, igual en el otro lado no es. Y también o podrás ayudar a la parte a ver de qué manera puede verbalizar o cómo ir moviendo piezas sin enseñar la carta como tal, pero llevando los temas o con depende qué preguntas o que me explico, o sea, y esa labor ahí el mediador tiene un aliado en el abogado que conoce el proceso y conoce y a ver, lo digo muy claro y tenemos muchos abogados en la sala y tenemos también algún empresario. Esto tiene mucho valor añadido. Es como ir a un arbitraje con un abogado que conoce el arbitraje, en vez de ir con... Es que, quiero decir, tiene valor añadido, y como todo valor añadido, y es un servicio, esto es minutable, es decir, es tan claro como esto. Pero si no utilizamos el proceso, entonces no sirve, porque ¿qué hacemos? Un simulacro de juicio, cada uno escondido, y a ver qué enseño y cuándo lo enseño. Y procesalmente, pues cuando yo ya no puedo, tal, la saco yo. Ya, es que es otra dinámica. Si en una mediación lo que buscas es poder resolver el asunto. Y es importante que el mediador pueda ayudar a las partes. Y solo los puedes ayudar en la medida que te explican lo que existe. Y que te confían sus dudas o sus problemas, o el cómo utilizar esto. Que igual también he de decir que a veces nos pensamos que algo es muy, muy confidencial, y después ellos mismos lo dicen. ¿Por qué? Porque han ido dándose cuenta por lo que dice el otro que hay cosas pero no sé si contesto el tema de la confidencialidad, pero es que preocupa mucho la cuestión esta y es un tema de conocimiento del procedimiento y es un tema de utilizarlo con estrategia. Y había otra pregunta. Sí. No, hay una pregunta. Hay un tema de costes. Coste Los costes. El coste del proceso de mediación, yo no las tengo aquí, tengo 2 diapositivas de casos del consulado, pero con el reglamento anterior. Es decir, en el caso del consulado de mar es muy sencillo porque hay las tasas, o sea, los honorarios de los mediadores, que son distintos según el tipo de mediador, vienen establecidos. Entonces, la parte tiene posibilidad de conocer y la parte tiene un presupuesto previo antes de aceptar la mediación como tal. Y después hay, por supuesto, el asesoramiento de las partes. Pero hay casos, así por verbalizar casos concretos, se discutía cerca de 600.000 euros y acabó, aparte los honorarios de los abogados, que ahí el consulado no tiene el dato, lo digo de memoria, pero no llegaban eran 9 horas de trabajo del mediador y no llegaban a 3.000 euros todo el coste no sé si eran 2 semanas. O sea, hay un tema de coste, pero hay un tema de eficiencia, hay un tema de tiempo, el que tú has insistido mucho, que también hay que considerar en esos costes. Pero en cualquier caso se sabe antes de que hay presupuesto y por el tema de los honorarios del mediador. ¿Teníamos otra pregunta? Sí, soy Marta Gami, que en estos momentos estoy en proceso de formación como mediadora, haciendo el máster en el Colegio de Abogados. Me gustaría hacer una pregunta y aclarar una cosa. En cuanto al perfil del mediador, yo como persona me estoy formando como mediador, lo que tengo claro es que cuando realizo una mediación, los abogados llevan la posición de las partes, el blanco y el negro, usted decía, pero el mediador va a buscar un poquito más allá, va a ver cuál es el interés y la necesidad
Gracias. Hay muchas preguntas en las preguntas y vamos en la pregunta y vamos un poco mal de tiempo, pero me gustaría centrarla igual con recogiendo esa preocupación por la formación y después el cómo pasa esto en la práctica tal y el tema de formación o más formaciones y demás. A ver, con más de 20 años de experiencia en esto, yo cada vez me confirmo más en que la mediación es proceso y técnicas. Es proceso y técnicas. Y da igual el tipo de conflicto. No es ni más fácil ni más difícil. O sea, los conflictos, cuando hay poco a discutir, como tienes pocas posibilidades de ensanchar, de ampliar el pastel, etcétera, a veces es mucho más difícil. No porque sean pymes, porque lo que están discutiendo es algo muy circunscrito. Pero aquel que domine el proceso y las técnicas podrá desarrollarlo. ¿Y qué quiero decir? Y hay varios puntos, quiero decir con esto. Cuando digo proceso y técnicas, las técnicas requieren un entrenamiento, ¿vale? La Cámara ha lanzado una formación después de mucho tiempo de haberlo podido hacer y no haberlo hecho, porque había otra formación. Pero hay una formación donde pues son unos ciclos de conferencias donde se ven pues todo el proceso como tal explicado, pero lo que no hay todavía en estos momentos, y es por lo que la Cámara ha apostado, es por un entrenamiento de habilidades, porque no hay tantos casos para llegar, o sea, en esto es bueno si tienen las técnicas en la punta de los dedos, y no hay tantos casos para que todo el mundo tenga ya, con toda la gente que se está formando en mediación, tenga mediaciones. Pero esto, el que sea deportista seguramente utilizaría un símil de deporte. Yo utilizo el símil del canto porque es lo que conozco, ¿no? Para cantar bien el día que tienes el concierto, tienes que ensayar todos los días. Tienes que ensayar todos los días. Y eso, la mediación, las habilidades, las técnicas de mediación son utilizables para todos los que estamos en el ámbito de asesoramiento, no solo como abogados, como economistas, como los arquitectos mismos, que están mucho al lado del cliente en estas cosas y tal. Una negociación directa con las partes, como abogada, que me digan, esto es blanco, y yo diga, esto es negro, y en vez de decir negro, digo, pues yo lo veo negro, pero me gustaría entender tú por qué lo ves blanco. El cómo tú planteas el tema, son 200.000 euros y dices, estás loco, es decir, ¿de dónde están estos números? O sea, el aplicar las técnicas de reformular, el hacer que el otro sea de sentido escuchado, esto lo puedes aplicar en el día a día en infinidad de casos. Yo antes de que hubiera ley de mediación, tenía casos de mediación sin ser, o sea, yo sabía que lo que estaba haciendo era conduciendo la mediación, pero no necesariamente se verbalizaban y se hacían. ¿Por qué? Porque es que ese es entrenamiento diario. Elizabeth Schwarzkopf, que era una soprano, su biografía la tituló Las otras tardes, les autres soirs, ¿no? Y es que es exactamente, es todos los otros días en que tú estás utilizando estas técnicas, en que ella estaba pues vocalizando y demás, lo que después te hace ser competente en esto. Entonces, si ya se tiene formación, si uno quiere entrenarse en las habilidades, probablemente tendrá que buscar una formación que le dé esto, y yo considero que la Cámara lo da. Y lo da porque se va desde las microhabilidades, porque se realizan los roleplays, porque se visualizan, porque se comentan, o sea, porque hay toda una labor. Pero si no, eso mismo que uno ha aprendido, y tenemos otros mediadores en la sala que lo reconozco, apliquémoslo, pero apliquémoslo en el día a día. Cuando animo a los abogados de parte a formarse en mediación, porque sé que harán mucho más ágil el procedimiento, mucho más ágil, darán mucho más valor al cliente y se sacarán esos 500 expedientes de arriba y podrán pasar a otros, que es otro tema, es porque sé que esas habilidades y esas técnicas, con independencia de que tengan casos como mediadores o no, que después sí que las cosas van, porque esto va creciendo, o sea, hace 20 años de mediación era aquello de Mercedes, lo digo en serio, o sea, que aquello tuyo, digo yo, aquello mío, ¿no? Quiere decir que hemos ido, y ahora de mediación se habla mucho, esas técnicas se utilizan. Y no solo, creo yo, hay que ser abogado para ser un buen asesor de la parte en mediación. Pero ahí sí que ya lo dejo abierto, apuntando otro punto.
Pero en cuanto a formación, yo creo, si ya se tiene formación, uno ha de valorar si en esa formación le ha dado unos conocimientos teóricos o le ha enseñado unas habilidades que puede aplicar y que sabe cómo. Porque cuando uno lo va, y esto es ir probando, no es una ciencia que aquí utilizas estos con este bolígrafo y estos con el otro. No es así en la mediación. Las técnicas es una caja de herramientas y tú esas herramientas vas probando y a veces propones una sesión privada porque ves que las partes tal, reformula, y eso es ir probando. Entonces eso no tiene más que utilizarlo. No hay más que utilizarlo, no es un libro de recetas. Esto es un cocinero que tiene los ingredientes, sabe qué pasa con cada ingrediente y sabe que si pone el pimentón y tiene el fuego encendido se le va a tostar, se le va a quemar. Es decir, hay que conocerlo y por eso es muy importante la formación y el entrenamiento en las habilidades y después hay que ir probando y utilizando. La cámara, la formación que tiene es una formación que responde al sistema, bueno, a lo previsto por la legislación catalana, donde tiene las 110 horas troncales. Tiene también la formación de las 60 horas, donde esas habilidades que se han desarrollado en el de 110, que es muy enfocado en el ámbito empresarial, ya de esas habilidades que se han formado, se ponen ya realmente, se aplican, es decir, yo no sé si hay otras formaciones que pueden complementar lo ya existente, pero no se trata tanto de poner más formación. Lo que importa es hacer la formación adecuada que dé lo que necesites, porque ese mediador que hablábamos y esas técnicas que hablabas tú antes, Tomás, y tú quizá tienes tú también la tuya a decir porque te has formado como mediador, pero es una cuestión de tú ves la oportunidad donde otro no ve, donde otro que no conoce la mediación dice esto está aquí no hay nada a hacer, y el otro le pregunta al acreedor que es importante y va separando de un acreedor al otro y tal, y va viendo posibilidades. No sé si tú quieres añadir esto en la formación. Desde luego, sí, estoy totalmente de acuerdo, y además lo que ya concierne a la mediación concursal, o en general. En general vas a tener que legitimar a las partes, vas a tener que legitimar a las partes, vas a tener que escucharles, vas a tener que resumir, reformular, intentar encontrar los intereses, y eso te va a servir desde tu día a día en una simple negociación con tus clientes y demás, que en una mediación propiamente dicha, y yo entiendo que también en la mediación concursal. Tú vas a tener que generar alternativas, tú vas a tener que concretar propuestas, vas a tener que controlar las reuniones, y todo eso requiere una formación en ese tipo de herramientas. Y Mercedes, lógicamente, lleva muchas mediaciones, probablemente sea la que más mediaciones lleva en este país. Los que llevamos menos, pues la forma de practicar es o en las reuniones con tus clientes utilizar esas técnicas, o a nivel personal utilizarlas, o seguir formándote en cursos como el de la Cámara. Independientemente de que sea más o menos desarrollado, que creo que era lo que tú planteabas, ¿no? Bueno, sí, en el fondo lo que yo quería decir simplemente es, si para ser mediador concursal, para ser mediador en el ámbito empresarial, nos basta exclusivamente la formación que recibimos conforme la ley de mediación civil, o nos aconsejáis un plus de formación más específica. Hombre, yo entiendo que desde luego para ser mediador concursal, seguro, o sea, necesariamente, porque para empezar te tienes que adaptar a la normativa modificada de la ley concursal, y conocer, que tienes que tener la formación como administrador concursal y conocer lógicamente la parte técnico-mercantil, por llamarlo de una forma, pero luego esas técnicas específicas de la mediación concursal son más complicadas, porque no entran, como hablábamos antes, no es una relación que tenga un objetivo win-to-win, tienes que poner en relación objetivos más moderados o más modestos, es decir, mira, vamos a reducir todos nuestro objetivo final, nuestra pretensión, pero tenemos que tener los conocimientos técnicos para decir, bueno, pues, qué es una posibilidad de llevar a cabo una cesión de bienes o la constitución de un préstamo participativo. Pues es una cuestión técnica, lógicamente, que no va exclusivamente con la formación propia de la mediación, sino que debe ser complementado con esa formación de conocimiento de la normativa concursal.
En el caso de concursal sí, por eso ahí sí que es verdad que con la Cámara sacaremos ahora el módulo de mediación concursal, que no es la formación completa en mediación, porque la formación completa de mediación la tiene la Cámara con el curso de 110 y con el curso de 60 horas. El módulo ahí sí, porque hay cuestiones muy específicas del concursal, que una parte, entendemos que ese mediador concursal la puede adquirir con un buen conocimiento en las técnicas, en las habilidades de mediación bien entrenadas. Cuando tú preguntas una formación, más formación o específica, la respuesta es un entrenamiento en habilidades. Esto es lo que hace bueno un mediador. Si la mediación, si la formación que uno ha recibido es un entrenamiento en habilidades, pero de hacerlo, no de oír cómo, es de hacerlo. Es que hay que reformular, hay que escuchar activamente a las partes, todo esto está muy bien, pero cuando tú te sientas con las partes, ¿qué haces? O sea, es cómo reformulas, y es eso lo que hay que entrenar, por eso insistimos tanto en el entrenamiento, ¿vale? Entonces, y esto está en la formación que tienes, la formación de 110 horas y la formación de 60 horas. ¿Por qué? Porque creemos que es eso lo que va a permitir a los mediadores ayudar, resolver, añadir al proceso, ¿vale? Porque es realmente complejo mediar, es realmente complejo, requiere, pero no es imposible, y se aprende. Y metes la pata, porque estás en medio de mediación y dices, a mí quién me mandaba a decir esto, y lo reconduces, porque, o sea, que no es tan evidente. Y entonces sí habrá, no sé si contestamos tu pregunta. ¿Sí? ¿Y teníamos otra pregunta? No, simplemente que hablamos mucho del qué hacer, qué técnicas usar, qué habilidades, y creo que también falta un poco el cómo. O sea, cómo ha de ser un mediador, qué base, a lo mejor humanística, o qué background puede tener, para empezar a saber él que para ese tipo de conflictos hay una base que si no se tiene, o que si no viene dada de uno mismo, también es muy difícil. Es decir, ese cómo establecer esa relación, cómo solucionar ese conflicto, la forma, la manera, la pausa, eso. Capacidad de escuchar. Una persona que tenga capacidad de escuchar y que el otro se sienta escuchado, tiene para mí el mínimo requisito. A partir de ahí hay que entrenar una serie de cuestiones. Es decir, hay que saber hay que conocer muy bien el proceso. Yo me estoy alargando, y el que vaya mal de tiempo, por favor, estamos en la fase de turnos y preguntas, con lo cual podríamos, pero no, o sea, no vamos a cortar. No vamos a cortar. No, al contrario, son ustedes los que tienen que decir. No vamos a cortar, pero tampoco se sienta nadie incómodo, se tiene que levantar y salir, porque siempre da un poco de apuro cuando está en un acto todavía abierto. Es decir, habrá que conocer bien el proceso, porque yo insisto, es que al final del camino son pocas cosas, pero muy bien hechas y muy dominadas. Es decir, cuando insisto en el proceso es porque en la negociación directa intercambiamos alternativas. Antes de eso hay que haber explorado y saber qué es importante para cada parte. Es decir, y esto en todos los ámbitos, ¿eh? En la de concursal también, porque no es usted hasta dónde está dispuesto a bajar. Primero es esto a usted en qué le ha afectado, cómo tal, de qué manera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me explico? Y de todo ahí se va configurando ese. Previo a todo esto, es decir, esa exploración, ese buen conocimiento del proceso es algo que se enseña, que se aprende y que se utiliza y se hacen roleplays y demás, y se puede aprender a hacer. El reformular, el demás, todo esto hay que entrenarlo, no es evidente, pero se puede adquirir. Lo que yo creo que hay que, y tampoco es necesariamente innato, pero ayuda mucho, aquel que sabe escuchar. Hay personas que en una formación, en un entrenamiento en mediación, cambian ellos como personas. Jesús Cañada, que es uno de los tutores que participan en los cursos, que es un arquitecto, formado en un proyecto hace años de la Cámara de Comercio de Bilbao, y fue alumno mío, y es de las personas que dices, no es que lo ha aprendido, es que lo ha entendido y lo ha hecho suyo, y él reconoce que le ha cambiado, ¿vale? Entonces, lo del saber escuchar es algo que te das tanta cuenta en mediación de cuán útil es, porque no es como yo pienso de lo que necesita el otro, sino que escuchando me doy cuenta. Es algo que nos hemos de entrenar tan conscientemente, porque es conscientemente que se entrena, que yo diría, si se tiene esa habilidad, o si uno es consciente de la importancia de eso, puede entrenar todo lo demás.
Había otra pregunta, sí. Soy Juan Laje, soy, he sido auditor de cuentas durante muchos años, soy socio de KPMG, entonces soy censor de cuentas y estoy inscrito como mediador mercantil y también en el registro de censores de cuentas que tenemos el Instituto de Mediación. Entonces, bueno, les agradezco y es muy interesante la charla y la cámara y todo. Entonces, la pregunta que tengo para fomentar un poco más la mediación, ¿qué opinan de la comediación como manera de unir abogados, economistas? Porque nosotros, los censores de cuentas, claro, tenemos mucha experiencia en ver dónde está el conflicto, podemos entender bien cómo se originan los conflictos, hemos visto la fuente. Lo que pasa es que somos técnicos, entonces el técnico, como ustedes saben, va a ver la solución, la da ya la solución. Y este es el problema que tenemos cuando estamos mediando, que tenemos que frenarnos mucho y no decir, no, ya lo he visto claro, vamos rápido y acabemos. Entonces, estamos intentando dentro de los censores incorporar también todas las habilidades de comunicación, escuchar, no entender que es un tema técnico el problema, porque el problema a veces son de personas, no es un tema técnico, no está en la norma, es interpretar la norma, cómo la interpretas, cómo la ves, etc. Entonces aquí hay un campo que nosotros vemos muy importante para fortalecer las habilidades de los censores, de los auditores de cuentas y también empezar un camino, porque empezar un camino hacia el futuro, mediando y mejorando nosotros. Entonces veo que la pregunta es, en la comediación con abogados, porque a veces parece, y aquí usted preguntaba también, bueno, aquí hay muchos abogados, siempre es el abogado el que se entiende como mediador, pero empezando en comediación, lo que sí que se necesita es experiencia. O sea, no puede ser un mediador familiar si no tienes una experiencia probada en tema familiar. En el tema mercantil tienes que conocer también, tienes que ser experto de alguna manera o tienes que tener una experiencia. Esto es lo que entiendo yo. Y por lo menos no en mediación también, o sea, sino en conocimiento del conflicto, de cómo está. Entonces, abogado y economista mediador o censor por algo, yo creo que sería una manera de unir habilidades y andar hacia el futuro mejor. Y no sé qué experiencia tienen ustedes en comediación y si piensan o creen que es una buena manera de unir y potenciar la mediación entre colegios, entre profesiones, etc. No sé si me he explicado. Sí, lo que pasa es que hay mucha pregunta en la pregunta, por debajo de la comediación, hablando de la comediación. No, que está muy bien y se agradece, que no pasa nada, pero quiero decir que, no, contestando primero a lo concreto de la comediación, si es complejo mediar, no duplicas, multiplicas la complejidad, ¿vale? Entonces, se puede hacer sí, pero nosotros precisamente en el curso DIAL, en el especial de 60 horas, lo comentamos y vemos el qué, el cuándo, el cómo y sobre todo el cómo prepararse. Es decir, no es tanto porque uno es censor y el otro es abogado y los dos tienen formación, sino es la muy buena coordinación entre ambos, porque aporta, pero a la vez deviene más complejo, porque la percepción que da como mediador a las partes es algo que porque tú estás estás construyendo una relación constantemente de confianza y de comunicación. Entonces, en el momento que tienes dos emitiendo mensajes, es más complejo. Entonces, si eso aporta porque son dos personas que han ido trabajando juntas y les da mayor seguridad como mediadores y les gusta trabajar así, comediación bien. Comediación por complementar los conocimientos de unos con otros, ahí yo creo que no, porque es el uso equivocado de la comediación, porque lo que hay que hacer es entrenarse en las técnicas. Es decir, y me ha gustado la sinceridad de decir, es que claro, ves la solución y te tienes que frenar. Es que lo primero que hay que saber como mediador es que no sabes la solución. Y lo digo en serio, porque como abogado también la ves, la solución jurídica, y dices, y esto es total, se puede hacer esto, pero es que no lo sabes, porque cuando vas en las sesiones privadas explorando intereses y demás, salen muchas más cosas, y de lo que se está hablando también es de otras cosas. Entonces, es ese soltar. Cuando hablábamos de que es importante, pues hay que saber escuchar y hay que soltar. O sea, creernos de verdad, no solo aquello de yo no voy a proponer soluciones porque no es mi rol, no, nos lo hemos de creer. Creerte que no lo sabes, que no sabes la solución. Porque entonces eres mejor, eres más bueno. Porque
oyes y estás escuchando de verdad, porque si no, oyes lo que confirma la idea que tú has... ¿Me explico o no? Tienes la idea preconcebida. Entonces, yo animaría a los censores, jurados y demás, a que desarrollen, que se entrenen en esas habilidades, porque no hay ningún motivo para que no las puedan tener. No dificulta esto, a veces también se comenta de los ingenieros, es que el ingeniero es muy difícil porque dice que esto tiene que ir por aquí, tiene que ir por aquí. El tipo de persona, Jesús Cañada, que es arquitecto, o sea, sería más o menos lo mismo, es decir, o aquello está bien puesto el muro, y cuando, porque bueno, hay una parte que a veces sí que es técnica y habrá que dirimir, pero hay muchas cuestiones que igual no lo están discutiendo, porque detrás del conflicto están los intereses de las partes y están las expectativas de las partes, lo que yo esperaba en ese negocio, y no ha salido. Por eso digo que en los concursos de acreedores la gente va con los cuchillos entre los dientes, porque desde luego allí no ha salido lo que uno esperaba. ¿He contestado un poco? Perdón, a mí únicamente me gustaría añadir una cosa, y es, volviendo a lo que decía al principio María Mercedes, vamos a ver, el valor añadido está, o mejor dicho, la gran complejidad para llegar al valor añadido que puede aportar la mediación está en un cambio de mentalidad total, ¿vale? A mí me ha preguntado tu experiencia como árbitro, como abogado de parte. Vamos a ver, tú en el conflicto vas a ganar, sencillamente. O sea, el objetivo que tú tienes y que tu cliente tiene es ir a ganar, no hay otro, aunque ganar sea perder menos. Pero aquí, vamos a ver, no te puedes plantear como objetivo el ganar. Yo creo que el concepto sería solucionar. Resolver. Estás encallado en una situación y hay que resolver esa situación, no hay que ganarla. Entonces, a partir de aquí, el conocimiento técnico, lógicamente, y el background que puedas llevar y el mayor conocimiento que puedas tener del problema, siempre va a aportar. Pero no es el lenguaje, para eso vas a ganar. Entiendo yo, No, es que es así. Entiendo yo. Aquí es otra cuestión. Es otra cuestión que además, volviendo al papel del técnico, hay veces que te encuentras que tú tienes una posición muy clara, ¿vale? Y a mí me ha pasado alguna vez que te viene el cliente, o te viene un contrario, o te viene un ayudante y dices, oye, ¿y a esto por qué no dices que sí? Si te importa un pito. Y no lo ves, tú no lo ves, porque vas allí a piñón fijo a ganar. Entonces dices, bueno, oye, igual suelto rienda por aquí y se arregla todo. Pero claro, como vas enfocado a un objetivo, eso no lo ves. Claro, aquí es todo lo contrario. Aquí, mientras en un lado tienes toda la visión focalizada en un punto, aquí lo que tienes que tener es el horizonte más abierto posible, entiendo yo. Es que el nudo, el corazón del conflicto está en los intereses de las partes, y después lo vamos revistiendo, los derechos, y hasta ya una situación de poder. Y efectivamente, en el pleito, he visto la pregunta, un segundo, acabamos esta y atendemos la siguiente. En el pleito o en el arbitraje, que no deja de ser un equivalente de la jurisdicción ordinaria, el objetivo es ganar. Gana uno, pierde el otro. O ganas lo más que puedes y el otro pues pierde más que tú. Mientras que el enfoque en la mediación es deshacer los nudos del conflicto, resolver el tema empresarial de la empresa, que puede ser, está resolviendo pero que, claro, resuelves más, de hecho. Es decir, el arbitraje o la jurisdicción ordinaria, y ahí te tomo la idea de la foto, pero es que es foto fija y no puede ser otra cosa, porque el juez o el árbitro no quieres que se salgan del marco. Como decide otro, le das una foto fija y sobre esto decida usted. Mientras que la mediación es una película, porque las partes son guionistas de su solución, y ahí pueden introducir cosas nuevas. Entonces, toda esa labor de resolver el tema, no tenemos la capacidad, el mediador, aunque conozca lo técnico de la cuestión. Y esto es verlo, y en el momento en que uno lo ha visto, ya tiene la mitad ganado, y después entrenarse en las habilidades. Lo vuelvo a decir, o sea, conocer bien el proceso es conocer bien las habilidades. Y si uno cree que con todo esto le aporta un comediador, saberlo utilizar bien también. Teníamos otra pregunta. Fuera del Castro, Meridiana, somos una empresa que rescatamos productoras industriales a la mesa, muy buena la provincia, y estoy de acuerdo con todo, estoy aprendiendo mucho, y la idea esta de que no se va a ganar sino a resolver, coincido de que creo que es la clave, pero a nosotros lo que más nos cuesta
es encontrar, como han hablado de interlocutor adecuado, ¿no? Sobre todo cuando tratas o con la administración pública o con la banca. Y aquí sí que tenemos los escollos, ¿no? O sea, a veces las situaciones o soluciones que podemos aportar se frustran por la incapacidad de escucha del otro, ¿no? Del acreedor. Y esto es lo que para mí es realmente preocupante y no sé si hay algún truco, alguna idea para encontrar el interlocutor adecuado, porque cuando en realidad es bueno el planteamiento, también es una pena que el personaje que tienes enfrente lo aborta por comodidad, por pereza, por defender su sitio. Esto es la verdad. La respuesta es escuchar para ser escuchado. No tienen, o sea, no es falta de, y lo digo muy sinceramente, o sea, si hay unos grandes incomprendidos, y ahora lo que diré es socialmente antipático, pero es también verdad, son los muchos bancarios que han trabajado y han vendido y están trabajando en las oficinas de los bancos. O sea, y ahí hay dos temas distintos, ¿eh? Una cosa es la administración pública. La administración pública es como cuando es entidades estatales, es muy difícil identificar el interlocutor porque además hay una cadena de responsabilidades y esto le toca a este, le toca a este. Y entonces eso tiene complejidad, pero además veamos que el legislador tampoco es muy pro, o sea, todos los demás tenemos que mediar, aunque no sea mediación tenemos que mediar, pero la administración pública siempre queda bastante preservada en esto, pero ya irá cambiando. En el tema de las entidades financieras, tú decías antes, Tomás, tienen unos sentimientos, no tienen sentimientos, tienen otro tipo de sentimientos, sí los tienen, y hay personas detrás tomando estas decisiones. Entonces, el tipo de mediaciones, o sea, las mediaciones que he tenido yo donde habían acreedores que eran entidades financieras con una posición cómoda y en principio con los temas muy puedes llegar hasta aquí y en esto no, etcétera, y que te vienen bastante atados de manos, con lo cual poco puedes hacer. ¿Qué me ha funcionado? Escucharles, preguntarles el por qué y después, a cambio, ¿verdad? Yo he escuchado, pero no he escuchado por buena persona, he escuchado porque quiero ser escuchada y quiero que la otra parte sea escuchada. Es complejo, ¿eh? Pero creo también que a veces vamos con esta idea de no tienen sentimientos, no quieren escuchar y eso les frena. Es dura la respuesta que estoy dando, lo sé, pero es que es verdad, es decir, es compleja la situación, pero es el interlocutor que tienes, es el interlocutor que tienes. Responsabilidad del que escoge a ese interlocutor, que es acompañado por ese interlocutor, en algún momento de la negociación tiene que el compañero, no sé si en ese momento o después, decirle, oye, así lo vamos a solucionar, con tu actitud, con esa manera que tienes. Bueno, y esto el mediador lo puede hacer, es decir, hay que ir construyendo. Si no lo hace el mediador, la responsabilidad individual también de la persona que escoge a ese interlocutor también puede ser válida para decirle, oye, yo estoy contigo para que, como decíais muy bien vosotros, me solucionéis esto, no que me lo agraves. Y con tu actitud veo que la sala se calienta, no. Pero también sabes qué pasa, que a veces puedes cambiar el interlocutor y a veces no. Con lo cual hay que ser muy realista en esto, ¿vale? Hay que ser muy realista, claro, si todo el mundo escuchara y todo tal, llegará un momento que los mediadores no haremos falta. No lo digo, y no pasa nada, como está lejos este momento, yo ya no pasa nada. No, lo digo, es decir, si todos escucháramos y cada vez que tal procurásemos no ofender, reformulásemos, etcétera, etcétera, llegaría un momento donde la gestión del conflicto sería muy ágil. Y a pesar de ello, el desequilibrio de información, que también es otra manera, o es parte del proceso, seguiría dando valor a la intervención del mediador, ¿eh? Pero es decir, el interlocutor no siempre lo puede, primero no depende de ti quien te pone al otro lado, y no siempre lo puedes cambiar. Cuando yo digo es importante tener previas y conocer y poder, sí, depende de qué empresa puedes elegir, o puedes ayudar a elegir quién vendrá como quién participará en la mediación, pero hay muchas veces en que no lo puedes elegir, o porque hay uno solo y viene este, o viene esta y es lo que hay, o porque te dicen no, irá este y irá este, ¿vale? Entonces tendrás que trabajar con eso, y para trabajar con eso, esa persona tiene que ser escuchada, porque toda persona, cuando nos sentimos escuchados, cuando nos sentimos respetados, cuando nos sentimos valorados, actuamos de otra manera, y esta es labor del mediador. Cuando yo he dicho a la pregunta saber escuchar, lo decía con una carga de profundidad, o sea, no solo escuchar porque la escucha activa y tal, no. Lo propio que va a la mediación, creo yo que ha de saber ya
tú no vas al juzgado y vas a la mediación, porque tú ya intentas que eso se resuelva de una manera, como decíais, no de ganar, sino de resolver, con lo cual entiendo yo que tu posición de responsabilidad individual es bajar tu nivel de exigencia. Y sabes que vas allí, vas a hablar, vas a escuchar, vas a entender, vas a otro sitio diferente de la toga, del abogado, de un juicio. Si tú como persona individual no entiendes que ya vas a ese sitio, a eso, a mediar, la propia palabra ya te lo dice, si encima te pones, como decía el compañero, o encima con el otro interlocutor, vete, no sé qué piensas, no sé qué haces, no sé por qué has escogido esta opción. No lo sé, yo creo que es labor de todos el explicar y que lo conozcan más, y si no es labor del mediador hacer eso. Y del abogado. Sí, Y del abogado. Pero es que aquí volvemos otra vez al principio en que hay asuntos que son mediables y hay asuntos que no son mediables. Vamos a ver, hay empresas que su paraíso natural es precisamente el procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque los pleitos se eternizan. Porque los pleitos se eternizan y viven de que el pleito se eternice. Ya va bien. Dices, oye, de perdidos al río. Al final tendré que pagar, ¿vale? Pero tendré que pagar de aquí 10 años, vete a saber qué. Dices, oye, lo que hago es chutar la pelota hacia adelante. Ahí no habrá mediación posible, porque eso es parte del negocio. Yo creo que menos que hayan más preguntas, hay que agradeceros tanto Carlos como Tomás vuestra participación, agradecer a los asistentes, a los que ya se han ido también, pero agradecer a los que se han quedado hasta el final, y comentarles que tenemos, la cámara tiene sus datos, seguirán recibiendo información de jornadas, de actos de difusión, etcétera, etcétera, y que cuando he dicho que había muchos abogados en la sala es porque lo sé, porque la cámara de pasado un listado me ha dicho abogado tal, y sé que los hay, no porque prevea que hayan de ser abogados los mediadores. Muchísimas gracias. Buenos días.